¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy les voy a compartir, pues, uno de mis primeros multímetros del tipo digital, que es el Precision PD 779, que es uno de los primeros multímetros de tipo autorrango que al menos se vendieron aquí en México a principios de la década de los noventas. Estamos hablando que trae incluso una legendaria tienda, ¿sí? Que en República del Salvador creo que todavía está, bueno, en la calle de República del Salvador está disponible esta tienda todavía, se llama Audiomundo. Y pues es una pieza bastante duradera, puesto que ya tiene más de 30 años conmigo. Y es un multímetro, les comento, el primer multímetro que conocí, autorrango, de tipo digital con LCD, con pantalla de LCD, de cristal líquido, en México, entre 1990 y 1991. Si mal no recuerdo, este multímetro fue adquirido en el año del 91, ¿sí? A principios del año 91, 1991. Y pues hasta la fecha, pues es un multímetro que conservo, ¿sí? No es un multímetro que desde el principio fue de un servidor. Bueno, pues vamos a verificar pues este multímetro trae su perilla selectora. Aquí ya estoy seleccionando el ómetro y junto las terminales para verificar la continuidad. Entonces, aquí pues el desajuste de offset, ¿verdad? El desbalance, pues está bastante pronunciado. Estamos hablando de 0.8 ohms, o sea, estamos hablando casi de un ohm. Esto se puede ver pues, a lo viejo del equipo. Ya después de 30 años, pues ya las cosas, las resistencias por lo general pues cambian de valor. Se modifica también las condiciones del circuito, algunos capacitores, algunos incluso semiconductores pueden cambiar sus características. Este multímetro pues tiene algo curioso, ¿no? Tiene estos botoncitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí para escoger el rango, para memorizar y para el hold, que también es una especie de memoria que nos permite fijar la medición. Es una botonera, ¿sí? Es una botonera extra a las funciones que tenemos aquí en la perilla del equipo. Repito, es modelo PD 779. Si ustedes lo llegan a ubicar o a ver, pues no me van a dejar mentir que es un buen equipo, es un buen multímetro que puede medir hasta 20 megohms. O sea, en aquella época ya medir resistencias mayores a 20 megohms, pues era ya un multímetro pues bastante caro, ¿sí? En este caso, si mal no recuerdo, en aquella época, este aparato, pues me costó algo así como $10, o sea, no era la gran cosa, ¿no? En cuanto al precio, ¿sí? Estamos hablando en aquel tiempo eran eh, algo así como, como 10, entre 10 y $15, no era un multímetro caro, aunque en aquella época, pues sí era difícil conseguir uno, puesto que pues los multímetros que más proliferaban, pues eran de estos, ¿no? De este tipo, incluso de la marca Precision, había multímetros de la marca Precision, este, como es el caso de ¿no? Que esta marca pues todavía está disponible, está presente, perdón, pero ahora ya con el nombre de BK Precision, ¿verdad? Sí, fue una variación. Es un multímetro hecho en Japón, ¿sí? Es un multímetro hecho todavía en Japón. Trae su doble aislamiento, aquí lo trae, ¿sí? Y precisamente cuenta con un par de tornillos
el cual le falta uno, se lo voy a poner precisamente para cambio, ahora que le cambie la batería. Eh, en el caso de las mediciones de resistencias muy altas, pues aquí estamos hablando de que podía medir hasta 20 megohms. En el caso del HFE, podía comprobar por medio de de estos conectores, pues el estado de los transistores bipolares que utilizábamos mucho en las prácticas escolares en esa época, ¿no? Yo en mis tiempos pues sí, en esa época, pues estaba yo, un servidor, estaba estudiando en ESIME Zacatenco. Soy egresado del Politécnico, orgullosamente Politécnico, y bueno, de aquí de México. Y pues es una de las escuelas donde teníamos un poquito más materias de electrónica, ¿verdad? En aquella época pues nos servía para eh, seleccionar transistores de este tipo, ¿sí? Con el encapsulado TO92 y precisamente medir el beta, ¿verdad? Ya que el beta pues es el parámetro más importante para este tipo de transistores. Este transistor es un BC547 común y corriente de tipo NPN. Entonces vamos a ver cuál es la base, cuál es el colector y el emisor. Bueno, lo conecto aquí y no hay ninguna medición del beta, aunque está en miliamperes. Recuerden que el beta es adimensional. Entonces aquí lo que teníamos que hacer es que una vez que ya conectábamos el transistor, nos daba esta medición de 33.4, recorríamos el punto decimal a 333, 334 de beta, ¿verdad? Este es el beta de este transistor de tipo NPN, ¿sí? Y de esa manera pues, yo contaba con un transistor ya con el beta medido y con este transistor podría yo hacer algún diseño, algún amplificador, un preamplificador, basándome en esta medición estática del beta. Esto es bien importante en el caso de cuando presentamos diseños, cuando realizamos cálculos, en este caso de emisor común, predominaba ese diseño de emisor común para amplificar o preamplificar incluso señales, ¿no? Incluso usando o empleando la disposición de los transistores en cascada, ¿sí? Que también era muy común emplear en amplificadores para señales de audiofrecuencia. Entonces aquí tenemos ya marcado, gracias a este probador, pues ya tenemos identificado cuál es el colector, cuál es la base y el emisor, y así poder conectar en el protoboard o en la placa de circuito impreso correctamente el dispositivo y que el circuito pues funcione correctamente. Esa era la importancia en aquella época de este multímetro, de este tipo de multímetros, que tuviera esta fiabilidad, o sea, que fuera fiable la medición del beta. Hoy en día hay unos multímetros muy baratitos que también realizan ese tipo de pruebas, por decir, pero no son tan fiables como estos, ¿no? En esa época pues eran equipos o siguen siendo equipos bastante fiables. Vamos a verificar el caso de este otro transistor, que si es NPN o, perdón, PNP, que es un transistor PNP, vamos a ver cuál es el beta del mismo. Entonces, en este caso ya tenemos identificado que es un PNP, ¿sí? Un transistor PNP cuya configuración es emisor, base, colector. Y de esa forma pues, podemos armar fácilmente ya un circuito con él al haber identificado las terminales, ¿sí? Eh, este tipo de prueba pues, nos permite conocer la configuración
adecuada de los transistores, que en su momento vamos a hablar, ¿sí? Sobre este tema, y ya cuando entremos de lleno a los transistores bipolares BJT, ya sea NPN o PNP. Bueno, al igual que los multímetros modernos de hoy en día, pues trae una terminal especial para el ampérmetro de 10 amperes, ¿sí? Trae una protección por fusible de 200 miliamperes y pues trae esta selección, ¿sí? Para la alta corriente. Entonces trae su prueba de diodos incluso. Si nosotros quisiéramos probar un diodo, en ese caso, quisiéramos probar un diodo, pues nos da la medición en milivolts, ¿sí? Es una medición en milésimas de volt. Vamos a probar un diodito, ¿sí? Polarización directa, aquí está el cátodo y, y el ánodo. Y aquí pues ya nos da un voltaje, ¿sí? Una caída de tensión del diodo en polarización directa y en polarización inversa. En el caso del voltmetro, pues nos permite, pues obviamente, verificar el voltaje o caída de tensión en algún circuito, pero también comprobar pilas, ¿no? ¿Sí? En este caso, esta pila pues da muy poquito voltaje, probablemente ya no sirve, pero bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Igual aquí seleccionamos voltaje de alterna, ¿sí? Quiero medir el voltaje de línea, aquí ya lo medimos, ¿no? 120 volts, ¿sí? 123 volts como voltaje de línea, y pues ese es el funcionamiento a grosso modo, las características básicas de este multímetro Precision, autorrango, ¿sí? Multímetro autorrango Precision, Digital Multimeter, de hecho DMM, ¿sí? Porque aquí había que diferenciar entre los multímetros analógicos y los multímetros ya digitales. El boom, pues, de estos equipos comenzó precisamente en principios de la década de los 90, al menos aquí en México. Fue muy novedoso el uso del LCD. Bueno, pues les agradezco mucho el vistazo a este video. Espero traer buenos recuerdos, pues, a la gente que lo llegó a usar o que lo llegó a tener en esa época, ya hace más de 30 años, y pues vean la calidad con la que se hacían las cosas y qué durabilidad ha tenido a lo largo del tiempo. Les agradezco mucho su atención y hasta luego.